Hoy vamos a ver las vías extrapiramidales, que son más bien esquemáticas, es más bien un esquema de los puntos donde se van tocando las vías, que básicamente lo que significa esto que son las vías aferentes y eferentes del cerebelo. El centro, el órgano principal del procesamiento de la vía extrapiramidal es el cerebelo. Eso incluye toda la coordinación del equilibrio, del tono muscular y de los movimientos automáticos. Todo eso lo va coordinando el cerebelo. Para que tengan idea, algunas consideraciones. Las vías extrapiramidales son eso, básicamente el conjunto de conexiones cerebelosas. ¿Sí? Uno debería agruparlo desde el punto de vista neuroanatómico. No solamente el cerebelo, hasta hace 20 años o 30 años atrás, solamente se lo atribuía a cuestiones del equilibrio, motores o tono muscular, pero desde hace 30 años más o menos a esta parte cada vez más evidencia, y hoy también está establecido, que también el cerebelo interviene en los circuitos de empatía y de estado de ánimo. No solamente son cuestiones estrictamente motrices, la que interviene en la coordinación del cerebelo, sino también que interviene en las cuestiones de personalidad y estado de ánimo. También interviene en eso. Bueno, aunque tengan contacto con la corteza, porque vamos a ver que algunas de estas vías hacen contacto con la corteza, uno puede ser consciente de todo esto, de las actividades extrapiramidales, los circuitos se manejan todo el tiempo de manera inconsciente. Uno, la mayor parte del tiempo, no se da cuenta de la cantidad de correcciones, lo toma como algo natural y no está presente la cantidad de correcciones que hace el cerebelo para mantener ya sea el equilibrio, el tono, los movimientos automáticos. Así que, si bien estas vías tocan la corteza muchas veces y se hacen conscientes, la actividad del cerebelo es como un programa residente que está ahí en segundo plano y está todo el tiempo trabajando, acomodando, sin que nosotros tengamos la necesidad de tener una voluntad para para coordinar su función. Por eso les decía, no necesariamente tienen funciones visibles, así, sino que la mayoría son circuitos integradores y esencialmente inhibitorios. La gran función de los neurotransmisores y la función que tienen las fibras de Purkinje son efecto inhibitorio. Excede un poco las consideraciones de esta actividad y del marco de lo que estamos trabajando en neuroanatomía, pero hay toda una cantidad de información de cómo de lo que significan las funciones, las órdenes de la corteza motora, de la vía piramidal y cómo se generan todos los movimientos. Después, si tenemos tiempo, otro día charlamos de eso. Y al último, les digo cómo vamos a estudiar. Primero vamos a estudiar las fibras aferentes, o sea, las que ingresan al cerebelo, cómo ingresan desde la médula, desde el tronco, desde el diencéfalo, desde el cerebro, que eso lo va a trabajar Pedro en un ratito, y al final vamos a ver las vías eferentes, las que salen del cerebelo a partir de los diferentes núcleos cerebelos. O sea, cuando uno estudia las vías que entran al cerebelo, entran por los orígenes, las que entran de la médula, las del tronco, las del cerebro, cómo entran a las aferencias cerebelosas. Y cuando uno estudia las eferencias cerebelosas, los estudia a partir de los núcleos principales que tiene el cerebelo. El fastigio para el núcleo fastigio para el arquicerebelo, el globoso y el emboliforme para el paliocerebelo y el núcleo dentado para el neocerebelo. Así que bueno, yo por mí, después de esta introducción, lo dejo a Pedro, yo me silencio y dejo de compartir y lo dejo a Pedro que, ya esperen que voy a compartir, ahí está, dejo de compartir la pantalla y lo dejo a Pedro que Muy haga su bien. magia. Oh, ¿qué hacemos? Espero que comparto. Tal.
Un momento, ¿eh? No lo puedo compartir. Espérame, Mario. Mientras hago una aclaración, lo que decía Emilia, cuando dijo 3/5 medios, tenía que ver en realidad, y le faltó la última parte, que era el pie porque en realidad, según el libro, dice eso, los pedúnculos del mesencéfalo, los pies del mesencéfalo, en sus 3/5 medios. Así que bueno, dijo parcialmente la verdad, pero no lo sabía. Ah, está muy bien. Ah, claro, yo me confundí lo que aclaró Mario con eso de los 3/5 del pie. Claro. Claro. Sabe más lo que tiene que ver con las fracciones, la parte de la que contó Mario, que es la del homúnculo, ¿sí? Después, con que digas pie del mesencéfalo, está perfecto. Perfecto, Bien. gracias. ¿No? Bien. Bueno, la parte de cerebelo, entonces, mini repaso de lo que veníamos viendo. El cerebelo, sobre todo viendo acá desde anterior, que es la imagen de abajo, hay un poquito inferior. En celeste, el arquicerebelo, que es el cerebelo más profundo. Acá en su configuración interna, repasando los núcleos internos, que son el fastigio, globoso, emboliforme y dentado. Siendo de interno a externo, también tiene que ver con de lo más primigenio, de lo primero, a lo más desarrollado, que es el dentado, de interno a externo. Acá los núcleos que se pueden ver bien, el fastigio, globoso, los globosos, que son varios, emboliforme, y acá el dentado. Bien, ya lo vimos eso. Y acá de nuevo el neocerebelo, visto de un cerebelo de atrás y abierto, el paleocerebelo, que es más cercano a la vermis y superior e inferior, y el arquicerebelo, que iba a ser el flóculo y el nódulo, más que nada. Bien, repasamos esto un poquitito. Recuerden que la función del equilibrio le iba a estar dada por el núcleo del fastigio, en el arquicerebelo, ¿sí? En el paleocerebelo íbamos a tener el globoso y el emboliforme en la regulación del tono muscular. Y en el neocerebelo tenemos al núcleo dentado y con los movimientos voluntarios y más de coordinación. Más que nada les quería hacer esto, y fíjense cómo el fastigio va a tener que ver con el equilibrio, ¿sí? Y fíjense, también se le llama vestíbulo cerebelo porque va a tener que ver justamente con la vía vestibular, que ya la vamos a ver ahora. Y esta, la espina del cerebelo, justamente va a tener una aferencia en los núcleos globosos y emboliforme del tono muscular con la propiocepción, es decir, con las vías que vienen de la médula espinal. Bien, fíjense que acá les aclara. Y después de esto más la corteza. ¿Sí? Esta va a tener un mayor desarrollo del cerebro. Y acá de nuevo repasando las fibras que llegan, que eran las trepadoras, que era propia de la vía de olivar, y la musgosa, que era el de todo el resto, ¿sí? La trepadora era de la vía que toca que ahora la vemos, que toca el núcleo olivar. Y cuando se iban, ¿se acuerdan las células de Purkinje que cumplen una función inhibitoria? Bien, sin más aclaraciones, esto está sacado del Snell, ¿sí? Son las vías que les voy a comentar, y la vamos a ir en tres partes. La primera parte son las tres primeras vías que vienen desde la corteza cerebral, ¿sí? Que son la córtico-pontocerebelosa, cerebro olivo-cerebelosa y cerebro retículo-cerebelosa. Fíjense que estas tres hacen referencia ya con el nombre a la corteza o al cerebro, a un elemento en el medio que es, o el ponto, que se refiere a la protuberancia, el puente, ¿sí? La protuberancia, los núcleos olivares y la formación reticular. Y después el cerebelo, es decir, que primero toca la corteza, después toca los núcleos pontinos y después va el cerebelo. Esta toca primero la corteza, después los núcleos olivares y después va al cerebelo, y esta toca la formación reticular y después va al cerebelo, ¿sí? Entonces es así como parten las tres, y ya el nombre les dice, les adelanta cómo va a ser su trayecto. Vamos a ver las tres, entonces, en este esquema. Primero vamos a ver a la córtico-pontocerebelosa. Esta va a salir de la corteza, el área 4 y 6, no importa, eso sale de la corteza. Y lo que va a ir a buscar más que nada es a lo que va a ir a buscar a los núcleos pontinos. Si ustedes se acuerdan, en la vía piramidal, por ejemplo, que yo les conté que se separaba un poquito porque aparecen unos núcleos. No, los núcleos pontinos tienen que ver con esta vía córtico-cerebelosa que le agrega córtico-pontocerebelosa, ¿sí?
Y a partir de ahí, que llegan, esta neurona llega a los núcleos pontinos, de ahí sale una segunda neurona que se va a cambiar de lado, como muestra la imagen, siempre cambia de lado, como regla se cambia de lado. Y las excepciones son las que se quedan en el mismo lado, ¿sí? Son homolaterales. Esta sigue la regla y va a cambiar de lado y se va a dirigir a la corteza. Así queda la córtico-pontocerebelosa. Es más simple, ¿ven, chicos? Es así. La vía cerebelosa córtico-reticular lo que va a hacer es ir a buscar a la formación reticular, que si se acuerdan bien, la formación reticular tiene un trayecto en casi todo el tallo del encéfalo, en casi todo el tallo encefálico, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo va a llegar. Las pontinas pasan por su puente, que va a ser el medio, ¿sí? El pedúnculo cerebeloso medio, que es este de acá. La formación reticular pasa por el medio y el inferior y así llega a la corteza, ¿sí? El superior no tanto, por eso no está marcado acá. Bien. Y por último, y fíjense que esta no se cruza al lado, es la excepción. Y por último, la cerebelosa córtico-olivar justamente hace referencia que va de la corteza al núcleo olivar. Entonces se va a dirigir hacia inferior hasta el bulbo, donde va a buscar los núcleos olivares. Y desde allí, si se acuerdan ustedes que va a ingresar al cerebelo, fíjense con la segunda neurona, se cruza también y va a ir con las fibras, si se acuerdan, las trepadoras. ¿Por qué es trepadora? Fíjense, porque juntamente va desde inferior de estas tres, es la única que va de abajo hacia arriba. Por eso es trepadora. Bueno, si quieren verlo así, es una manera de acordarse, ¿no? Entonces ahí tienen las tres que salen de la corteza desde superior, las vías aferentes que llegan al cerebelo. ¿Bien? Córtico pontocerebelosa, córtico reticular y córtico olivar. ¿Sí? Corteza, oliva, corteza, formación reticular, corteza, puente. Bien. Entonces, las tres primeras ya están. Ahora vamos a las tres siguientes, que son la espinocerebelosa anterior y posterior, que se refiere a espino a la médula, y cuneo-cerebelosa, ¿sí? A la formación cuneal que existe en el tallo encefálico. Ahora vamos a ver entonces estas tres, que llegan desde inferior. Las anteriores llegan desde superior, esta desde inferior. Fíjense, desde inferior, fíjense, acá tienen la médula. Vamos a tener una que es la espinocerebelosa anterior, primero, estas tienen que ver con la información propioceptiva del tono muscular, tiene que ver con la información de la propiocepción inconsciente, más que nada, nunca llega a ser consciente esta. Entonces, lo que va a hacer es, tiene dos tractos, anterior y posterior. El anterior, cuando primero llega al ganglio que cruzan todos, el primer ganglio, al ganglio raquídeo. Su segunda neurona va a estar en las dos, dentro del asta posterior, y después se dividen. La anterior se cruza, se eleva, digamos, va por todo el cordón por todo el cordón lateral, se eleva todo casi hasta el mesencéfalo y a partir de ahí ingresa al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Y así llega hasta la corteza, quédense con eso. En cambio, el tracto espinocerebeloso posterior, lo que hace es ir directamente, es posterior, lo que hace es subir directamente, ¿sí? Es homolateral, e ingresa directamente también, fíjense, ingresa directamente, es homolateral, ingresa en el pedúnculo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Es como que da menos vueltas, ¿sí? El anterior, el que quiere primero, da más vueltas, y el superior da menos vueltas. Bien, esas son las dos vías espinocerebelosas de la propiocepción, ¿sí? Y vamos a tener de un lado y del otro, ¿no? Y después tenemos la cuneiforme, que lo que hace es salir del núcleo cuneiforme y de ahí también se replica y también llega a la corteza y va a tocar el núcleo dentado. Bien, no más que eso. Entonces, esta sale del núcleo dentado. Y por último, vamos a tener, que ahí ya me adelanto, fíjense que acá hay una orejita,
tenemos a la vía del nervio vestibular, ¿sí? Que es la última, que es la que sale del órgano del oído, sí, que tiene que ver más que nada con el equilibrio. Hay una parte del oído, eso la van a ver, que puede ver cómo el cuerpo se dispone según la gravedad, es muy interesante. A mí me re gustó, me acuerdo cuando lo estudié. Y lo que hace es transmitir esa información hacia el cerebelo para tener un equilibrio, ¿bien? Entonces, lo que va a suceder, esperen que acá lo tengo, acá, imagen muy simple, lo que va a suceder es, del órgano del oído, a través de una aferencia primaria, se va a dirigir a lo que sería el bulbo, ¿bien? A un núcleo del bulbo que es el núcleo vestibular. Desde el núcleo vestibular va a ir a buscar lo que sería, va a ir a buscar el cerebelo, ¿bien? ¿Se acuerdan qué parte del cerebelo formaba hacia el equilibrio? Formaba parte del equilibrio. El Era, arquicerebelo, el fastigio. muy bien, el arquicerebelo. Entonces va a ir a buscar el fastigio, ¿sí? Entonces, esa es lo que tiene que ver con la vía de vestibular, ¿bien? Y ahí les queda. Y bueno, y ahora Mario les va a hablar más que nada yo les conté de las aferencias, Mario les va a contar ahora de las eferencias. Y no mucho más. Es así, agrúpenlo esto lo tienen que agrupar para entenderlo y buscar las diferencias. No sé, Mario, Bueno, se quería agregar. acuérdense que las aferencias cerebelosas terminan en la corteza cerebelosa y en los núcleos cerebelosos. A partir de ahí, la salida, las eferencias de la vía cerebelosa, las vías eferentes, son cuatro. Son cuatro. Fíjense, están ordenadas a partir desde arquicerebelo a neocerebelo. Primero los núcleos, estas vías empiezan, o sea, las vías eferentes del cerebelo empiezan, bueno, esta cosa es muy doméstica, era un pasamoto, estoy acá al lado de la puerta en mi casa, del núcleo cerebeloso a donde termine, son vías efectoras. La primera que vamos a estudiar se llama fastigio vestíbulo espinal. Ya más o menos tienen idea cuáles son la dirección que tienen las fibras. Van a ver, empiezan en el núcleo fastigio. Acá en este esquema tienen todos los núcleos cerebelosos agrupados, acá no importa, están en una sola imagen, es un esquema de todos los núcleos cerebelosos, los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior para ver por dónde salen las vías, y acá son las estaciones del resto del sistema nervioso. Acá está el tálamo, la corteza, ambos núcleos rojos mesencefálicos, estos que están acá son los núcleos vestibulares del piso del cuarto ventrículo. Acá abajo está el sistema reticular, que ahora después les hago algunas aclaraciones qué función tienen, y después, bueno, los tractos medulares. Entonces, la vía fastigio vestíbulo espinal, que sale, acá la tienen, ¿ven? Fastigio vestibular, esta que está acá, salen de los núcleos fastigios, ahí empiezan en el núcleo fastigio, vienen de la corteza, entran al núcleo fastigio y salen por el pedúnculo cerebeloso, inferior. Y hacen una escala en los núcleos vestibulares del mismo lado. Todo esto del mismo lado. Eso del núcleo vestibular puede hacer dos cosas. O puede volver a meterse por el pedúnculo cerebeloso superior, volver a buscar la corteza y volver a hacer el circuito como un loop permanente. Vieron que al principio les conté que esto a veces son circuitos integradores que entran y hacen como un loop de información que van chequeando todo el tiempo la información, en este caso del equilibrio. Entonces, las que no vuelven a entrar al cerebelo, desde los núcleos vestibulares, bajan, o desde el punto de vista homolateral, por el tracto vestíbulo espinal. Bajan por el tracto vestíbulo espinal,
para ir a terminar en el asta anterior de la médula homolateral. O sea, salen del núcleo fastigio, hacen escala por el pedúnculo cerebeloso inferior, hacen escala en el núcleo vestibular y de ahí bajan al asta anterior de la médula del mismo lado. Toda esta vía en que interviene en el tono muscular en relación al equilibrio, o sea, coordina el equilibrio y los movimientos asociados para que el cuerpo mantenga, o por lo menos la cabeza mantenga la horizontal en relación al horizonte. Eso es principalmente, estos movimientos son movimientos que son inconscientes, porque si uno uno se pone cabeza abajo, por más que esté con los ojos vendados, se da cuenta de eso y instintivamente trata de llevar de vuelta la horizontal. Esos son los movimientos, cómo interviene esta vía. La fastigio, vestíbulo, espinal, del arquicerebelo. Hay otra también que es del arquicerebelo, son las dos, que son dos del arquicerebelo, que es la fastigio retículo espinal. Fíjense, acá abajo está fastigio reticular, es muy parecida, sale del núcleo fastigio, del arquicerebelo, sale también por el pedúnculo cerebeloso inferior, lo que pasa que en vez de ir a buscar los núcleos vestibulares como la de recién, van a buscar los núcleos de la sustancia reticular. Y de esos núcleos de la sustancia reticular descienden un haz que se llama retículo espinal del mismo lado y vuelven a terminar en el asta anterior de la médula y de ahí sale el nervio, por el nervio motor, por la raíz motora, es el nervio efector. La formación reticular, como bien dijo Pedro, es un conglomerado nervioso, poco sistematizado. Vieron que, ¿de dónde viene el nombre de formación reticular? Vieron que está la sustancia gris y la sustancia blanca. Pero se dieron cuenta que había una porción que estaba todo mezclado, que estaba mezclado en la misma proporción de fibras que cuerpos neuronales. Bueno, en ese espacio donde estaban mezclados en proporción similar fibras y cuerpos neuronales, le pusieron sustancia reticulada. Está principalmente en el tallo del encéfalo y la función que tiene es activar los movimientos musculares en los círculos, en los ciclos circadianos de sueño y vigilia. Estas células están íntimamente relacionadas con el epitálamo a través de un fascículo que se llama fascículo central de la calota. No importa, esto, o sea, no es el tema, pero para que ustedes tengan presente que están vinculados con los ciclos circadianos. ¿En qué interviene esta vía? En el tono muscular en relación a los ciclos de sueño y vigilia, cómo varían los tonos musculares cuando estamos dormidos o como cuando estamos despiertos. Siempre homolaterales. Fastigio, retículo, espinal. Ya pasamos a la vía del paliocerebelo. Esta es globoso emboliforme, rubro espinal. Globoso emboliforme, rubro espinal. Acá salen de los núcleos, por supuesto, globoso y emboliforme del paliocerebelo, pero ahora salen por el pedúnculo cerebeloso superior, sale esta vía. Fíjense, lo que está haciendo esta vía es esta que está acá, va a buscar al núcleo rojo contralateral, sale por el pedúnculo cerebeloso superior y va al núcleo rojo contralateral. Esto se ve en los preparados. Hay preparados, esto puede ser disecado y se puede ver cómo las fibras salen del núcleo globoso y emboliforme y llegan hasta el núcleo rojo contralateral. Y de ahí, del núcleo rojo contralateral, vuelven a cruzarse y bajan por un tracto que se llama rubro espinal. Rubro por el núcleo rojo, espinal porque vienen a la médula, siempre hacen más o menos lo mismo, terminan en el asta anterior de la médula.
O sea, salen del cerebelo, se van al núcleo rojo del otro lado, por el pedúnculo cerebeloso superior. Vieron que en uno de los cortes de mesencéfalo está la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, pero del núcleo rojo sale, se vuelve a cruzar y desciende hasta la médula. Por eso termina en el asta anterior homolateral. Y esto sí son movimientos asociados al tono homolateral. Estos son los movimientos, también los movimientos de cómo se mantiene el tono de los movimientos, pero del mismo lado del cerebelo. Y la última, esta es un poco más larga, más compleja, que es porque es del neocerebelo, que es la dendotálamo espinal. Fíjense cómo es esta, acá se prestan las vías. Del núcleo dentado salen, la vía sale por el pedúnculo cerebeloso superior y va a buscar al tálamo del otro lado, a los núcleos laterales del tálamo, van al núcleo ventrolateral, del otro lado. Y de ahí la radiación talámica termina en la corteza cerebral, en la región sensitiva, más o menos en las áreas sensitivas, aunque pueden estar diseminadas por toda la corteza. Son las radiaciones talámicas. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué hace el sistema nervioso para buscar la médula? Bueno, se suma a la vía piramidal. Estas vías sensitivas se suman y cuando terminan se unen a la corteza, se unen con la corteza motora y se unen a la vía piramidal, como ya lo vieron. La vía piramidal que se cruza y viene como, se suma a la vía piramidal. O sea, la segunda parte de esta vía es la vía piramidal. O sea que la segunda parte es consciente, es como que tuviera la vía piramidal, ¿en qué sirve esto? Estos sí son los movimientos automáticos aprendidos y complementarios. El ejemplo típico de esto es manejar. Uno cuando va manejando un auto no va pensando en apretar el embrague. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque tengo un auto manual, pero los que tengan auto automático medio que no corre este ejemplo, pero el auto manual, apretar el embrague, hacer el cambio, soltar el embrague, acelerar, etcétera, etcétera, uno no lo va pensando eso. Pero cuando hace los movimientos del pie para apretar el acelerador y soltar el embrague, el cuerpo utiliza la vía piramidal, porque es la vía motora principal para hacer los movimientos, pero no son movimientos pensados, son movimientos ejecutados automáticamente. Esos movimientos nacen también de la coordinación neocerebelosa de esta vía que acabamos de ver. ¿Qué cosa puede pasar en esta vía que acá no está mencionado? Que puede pasar esta vía piramidal, puede entrar al cerebelo otra vez, bajar desde a la protuberancia, entrar al cerebelo, como con la vía pontocerebelosa que les dijo Pedro hace un rato, y volver el loop a retroalimentar la información. ¿Para qué es eso? Entre inhibiciones, para que el movimiento salga lo más puro posible. Para que no haya entorpecimiento en el movimiento, ni haya movimientos de más ni de menos. Entonces, esta vía que empieza en el núcleo dentado, hace escala en el tálamo del otro lado, sigue en la corteza y termina llegando a la médula por la vía piramidal, es la vía principal del neocerebelo. Les dejo la última y después si quieren seguimos charlando unos minutos más, que nos quedan unos minutos. ¿Cuál es el origen y el destino de la vía córtico-pontocerebelosa? Esto es muy importante, sobre todo la vía córtico-pontocerebelosa, porque ahí es donde se divide, porque vieron que yo les dije hace un rato que la eferencia neocerebelosa, cuando baja, usa la vía piramidal. Bueno, esa misma vía piramidal, esa misma vía hace escala en los núcleos pontinos y se vuelve a meter en el cerebelo, o sea, es permanentemente un circuito de información que se comparte y que se retroalimenta todo el tiempo. Y los núcleos pontinos son muy importantes porque ahí es donde se dividen las aguas. La misma vía piramidal
algunas de sus fibras se transforman en vía extrapiramidal. El segundo es con qué núcleo del cerebelo está relacionada la vía vestibular, por dónde salen y hacia dónde se dirigen las fibras globoso-espinales, entre el núcleo globoso y la vía del palio-cerebelo. Y al final, una paciente presenta hipotonía, que es falta de tono muscular, debilidad, no falta de fuerza, sino como que está fofito el músculo, del lado izquierdo. Y además también tiene imposibilidad de atarse los cordones con los ojos cerrados. Cuando uno le pide que haga un movimiento más o menos complejo con los ojos cerrados, no, en este caso no lo puede hacer. Otro movimiento puede ser tocarse la punta de la nariz, o ponerse, yo uso reloj todavía, pero el piberío ya no usa reloj, pero ponerse el reloj siempre con los ojos cerrados, porque los ojos, la vía visual, corrigen un montón de defectos, entonces uno puede estudiar el cerebelo sacando la vía visual, cerrando los ojos. Bueno, le pasa eso. Hipotonía del lado izquierdo y posibilidad de atarse los cordones. ¿Dónde está la lesión? Eso, por supuesto, todas estas 4 preguntas con los temas que se trataron hoy pueden ser tranquilamente respondidas. Así que bueno, vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Muy bien.